Académico, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales se honran darles la más cordial bienvenida al evento titulado Entre el expansionismo y el derecho internacional, caso Estados Unidos y Venezuela. Antes de continuar, vamos nuevamente a solicitar, por favor, que nos ayuden con el silencio respectivo. Caso contrario, no podemos continuar. Es menester que están en un evento académico organizado para su conocimiento, que participan varias unidades para el mismo, y nuevamente les solicito, por favor, mantener el silencio respectivo. Damos la bienvenida al PhD Víctor Sánchez, director de la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador, a quien vamos a darle un fuerte aplauso. De igual manera, en la mesa directiva tenemos al PhD Francisco Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Al Magíster Ergaziz, director general académico y docente de la carrera de Pedagogía de Ciencias Sociales. Al doctor Luis Jiménez, docente del área de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia. De igual manera, queremos agradecer la presencia de las autoridades universitarias, docentes, investigadores, estudiantes y público en general que nos acompañan en este espacio de reflexión académica orientado al análisis crítico de un tema de trascendencia importante para este país y para las relaciones internacionales y las dinámicas geopolíticas contemporáneas. Para dar inicio, invitamos respetuosamente a los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional del Ecuador.
Les invitamos a tomar asiento. Corresponde la presentación e inauguración del evento al PhD Víctor Sánchez, director de la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador, quien expondrá los objetivos, alcance y el sustento académico de esta jornada. Doctor Edgar Ich, director general académico. Doctor Luis Jiménez, docente de la Facultad de Jurisprudencia. Doctor Francisco Hidalgo Flor, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Colegas docentes que se encuentran en la sala, señoritas y señores estudiantes, bienvenidos. Para el Vicerrectorado Académico y de Posgrado y la Dirección de Desarrollo Académico, es una obligación moral y ética el hecho de analizar los impactos socioeconómicos, políticos y de distinta índole que se producen frente a los acontecimientos de la coyuntura político-histórica concreta. Al margen de las empatías o antipatías, estudiantes, compañeros, queremos decirles que para la academia, para los universitarios, significa una obligación analizar académica y científicamente estos fenómenos sociopolíticos. Con la pasión derivada de la transpiración académica del alma mater, con esa pasión que significa la defensa de los principios y soberanía de los pueblos, con esa pasión es que apenas conocimos el conflicto violento y armado que se produjo en Venezuela, nos predispusimos a organizar este evento. Nosotros creemos que el TikTok, el Facebook, el Instagram, las redes sociales juegan un papel, pero la academia tiene que trasuntar ese papel, ir más allá, superarlo y hacer análisis con una estricta metodología que nos permita tener elementos de juicio mucho más objetivos en nuestras aulas y los universitarios ser referentes en la sociedad en general. A partir de estos elementos hemos invitado a 3 docentes universitarios conocedores de la problemática social y que están en condiciones de analizar este fenómeno de manera muy objetiva. Desde ese punto de vista, a nombre de la doctora Solimar Herrera, decana de la Facultad de Jurisprudencia, queremos darle la bienvenida. Y a nombre de la doctora Julieta Logroño, vicerrectora académica y de posgrado, queremos inaugurar este evento que sin duda va a generar mucho que hablar. Está siendo transmitido este evento por Facebook Live y va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para consultas posteriores de los estudiantes. Este evento entonces está transmitido al mundo por estas tecnologías. Cada uno de los expositores va a tener 15 minutos para hacer su ponencia y 5 minutos más para contestar preguntas de la sala. Al final se establecerán preguntas generales para alguno de los expositores y cerraremos de este evento. Bienvenidos, muchísimas gracias. Queda inaugurado este foro que se denomina Entre el expansionismo y el derecho internacional, caso del conflicto de Estados Unidos y Venezuela. Muy buenos días.
Y antes de iniciar, nuevamente vamos a solicitar ponerse de pie para entonar las notas del himno de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias, por favor tomar asiento, y de esta manera este evento va a ser moderado por el PhD Víctor Sánchez, quien va a presentar al doctor Luis Jiménez, al magíster Edgar Gis y al doctor Francisco Hidalgo. Gracias, estimado Juan. Agradecemos también a la Dirección de Comunicación de la Universidad Central por su aporte en la política comunicacional a este y todos los eventos que organiza la Dirección de Desarrollo Académico. Quiero saludar también la presencia de la doctora Rita Almeida, directora del Instituto de Investigación en Género y Desarrollo, que está aquí presente. Quiero agradecer también la gentileza de algunos compañeros docentes, decanos, que también se encuentran en la sala. La metodología de la participación en este evento es la siguiente. En primer lugar, va a intervenir el doctor Francisco Hidalgo Flor, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. En segundo lugar, va a intervenir el doctor Luis Jiménez, docente de la Facultad de Jurisprudencia. Y cierra esta ronda de intervenciones el magíster Edgar Gis, director general académico. Cada uno de los expositores tendrá 15 minutos para su ponencia principal y 5 minutos cada uno para referirse a las preguntas del foro. Siendo así, muchísimas gracias, damos inicio. Doctor Francisco Hidalgo. Los compañeros, hacer monitoreo de la presentación. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Francisco Hidalgo, decano encargado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Agradecer mucho al Vicerrectorado Académico y de Posgrados, a la Dirección de Desarrollo Académico, resaltar que en este evento, agradecer la presencia de ustedes, docentes y estudiantes, que en un buen número hemos copado este evento para tratar esta temática. Es muy interesante que contemos con docentes y estudiantes de diversas facultades de la universidad: Facultad de Filosofía, Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Comunicación Social,
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Me he permitido preparar unas diapositivas para tener... digamos, para poder guiar el proceso. Entonces decimos reflexiones básicas a partir de la intervención, la invasión de Estados Unidos contra Venezuela. Los acontecimientos son más o menos conocidos. El 3 de enero tenemos la incursión militar de una gran potencia, digamos, de la principal, si no decir la única potencia militar de carácter mundial. Recordemos que Estados Unidos tiene un ejército que está desplegado en todo el mundo, en 800 bases militares y organizado en 7 ejércitos de carácter continental. De eso estamos hablando cuando hablamos de la potencia militar de Estados Unidos. Decimos la incursión militar en el territorio de otro país, un país pequeño territorialmente y militarmente frente a los Estados Unidos. Una intervención militar que no solamente fue aquella que aconteció el 3 de enero, es una incursión militar que atraviesa al menos un semestre con un cerco marítimo y la intervención directa en la fecha indicada. En segundo lugar, tenemos el secuestro, porque lo que se trató es de un secuestro de un presidente de la República, Nicolás Maduro, un presidente en funciones que fue detenido por fuerzas extranjeras y conducido a tribunales, a otro país y a tribunales de esa gran potencia. Un acontecimiento de esa magnitud tiene un nombre, es un acto colonial, es un acto de colonialismo como los que se practicaban en la época del Imperio Español en los siglos XVI y XVII, como los que se aplicaba en la época del Imperio Británico en los siglos XVIII y XIX. Este acto imperial la tenemos hoy en 2026, en pleno siglo XXI. Por otro lado, no solamente es el acto de la invasión y la intervención militar, sino igual o peor son las declaraciones del jefe de esa gran potencia, Donald Trump, quien a pocas horas de la intervención militar tuvo una exposición que parecía sacada del siglo XIX o del siglo XVIII, del Imperio Español, del Imperio Británico. A eso hemos retrocedido. Trump habló de lo siguiente: nosotros, los Estados Unidos, nosotros, la administración Trump, vamos a gobernar ese país. Eso lo ratificó el día de ayer. Dijo que él y Marco Rubio son los que están gobernando en Estados Unidos. Esto es un protectorado que no se veía desde décadas atrás. Por otro lado, declaró: podemos intervenir en cualquier país de la región. Somos la única potencia militar y podemos intervenir en cualquier parte del mundo. Es decir, estamos ante un acontecimiento de intervencionismo e imperialismo. Finalmente, dijo Trump, las empresas petroleras estadounidenses se van a hacer cargo del petróleo en Venezuela. Ese petróleo nos pertenece. Lo que le interesa a Estados Unidos, a Trump, respecto de Venezuela es el control de las principales reservas petroleras a nivel mundial que están en el subsuelo del territorio venezolano. Estamos ante acontecimientos de colonialismo y rentismo. Por otro lado, Venezuela y cada uno de nuestros países no somos cualquier país. No somos tierras arrasadas, no somos tierras vacías. Tenemos historia, tenemos sociedad, tenemos política.
tenemos que mirar a Venezuela como parte de nosotros mismos. La lucha por la soberanía latinoamericana desde hace más de 200 años atrás. Hoy, en este 2026, conmemoramos el bicentenario de la Fundación Republicana de la Universidad Central. La Universidad Central se fundó por designio de Bolívar en el Congreso de Angostura, en una universidad con 3 sedes, o 3 universidades dentro de la misma Gran Colombia. Universidad Central en Caracas, en Bogotá y en Quito. Nosotros somos herederos del proyecto y la utopía de la integración gran colombiana, 200 años atrás. Entonces, Venezuela nos importa, nosotros somos también Venezuela. Venezuela a inicios del siglo XIX, al igual que Quito, es uno de los ejes de las luchas por la independencia de los países latinoamericanos. Compartimos sueños de independencia y de integración regional. Simón Bolívar, pero mencionemos también, por ejemplo, a José Joaquín Olmedo y los patriotas quiteños, Eugenio Espejo. En Venezuela tenemos hitos también como la nacionalización petrolera de los años 60 y 70, la fundación de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, que fue un hito en la defensa de los recursos naturales, la Constitución de 1999 y el populismo desarrollista. Entonces no estamos hablando de una intervención sobre tierras baldías, son agresiones a pueblos y son agresiones a culturas y son agresiones a historia. ¿Por qué tuvo? Y nos preguntamos, ¿y tiene sentido luchar por la independencia y la autodeterminación de las naciones y los pueblos? Uno de los puntos claves que está en cuestión es si tiene vigencia el principio y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir la autodeterminación de los pueblos? Que los pueblos tienen el derecho de poder elegir el gobierno, la economía y la sociedad que les rija. No puede haber, no existen sociedades o grupos humanos o países que puedan imponer a otros grupos humanos, a otras sociedades y a otros países sus maneras de relacionarse, de construir sociedad, de construir política, de construir economía. Eso es la autodeterminación. La noción de autodeterminación se consolida en el siglo XX, precisamente en la lucha contra el imperialismo. Y del siglo XVIII y del siglo XIX tenemos la noción de la independencia, independencia frente a la colonia española. Los ecuatorianos, los colombianos, los venezolanos, los gran colombianos. Dijimos hace 200 años, tenemos el derecho a gobernarnos. Y fueron las guerras de independencia las que nos permitieron ese derecho. Eso ha sido pisoteado con la intervención militar en Estados Unidos. Siguiente. No solamente está en cuestión los principios de independencia, soberanía y autodeterminación. Está también en cuestión y en debate para qué y para quiénes deben servir los bienes naturales, lo que otros denominan recursos naturales, como el agua, la tierra o el petróleo. Está en debate si los bienes naturales, la tierra, el agua, el petróleo, no son recursos naturales para ser explotados, son bienes naturales que deben ponerse en función de perspectivas de democracia, de equidad, de sustentabilidad. Estamos en un país, en un pueblo que hace algunos meses atrás se pronunció en una consulta popular para dejar de explotar el petróleo en las zonas de la reserva del Yasuní. Y enfrentamos un acontecimiento en donde la gran potencia dice, estamos aquí
para extraer hasta el último barril de petróleo que exista en suelo venezolano. Y quienes lo deben hacer son las empresas y las grandes corporaciones transnacionales. Es decir, se enfrenta no solamente el tema de la soberanía, se enfrenta también la necesidad de detener, de contener la expansión de los consumos de hidrocarburos, de gasolinas y de la industria automotriz. ¿Y quién debe decidir a qué se destinan el agua, la tierra y el petróleo? Deben ser los pueblos de cada uno de esos territorios a los que llamamos países, a los que llamamos naciones. Siguiente. El otro que está en cuestión es si tiene sentido que exista un derecho internacional. Tiene sentido que haya un conjunto de normas jurídicas internacionales e instituciones internacionales que normen y controlen las relaciones entre países, más aún aquellas entre grandes potencias militares y naciones frente a regiones periféricas y poco armadas o desarmadas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido? El derecho surge justamente para crear normas que rijan la convivencia entre los seres humanos, en contra de la barbarie. El derecho internacional surge para que existan normas que guíen la relación entre países, naciones y pueblos, y no a las políticas del gran garrote. Lo acontecido el 3 de enero, las intervenciones de Trump violentan gravemente el derecho internacional. Para ellos, el único derecho es el derecho de la gran potencia. Tenemos que recuperar, entonces, preservar el derecho internacional y las instituciones como las Naciones Unidas, la Corte Internacional de la Haya, entre otras. Siguiente. Ya voy terminando. Estamos frente a, decimos, la imposición del gran garrote. La administración Trump hizo público a fines del año 2025 lo que ellos llaman la estrategia nacional. La estrategia nacional de Trump proclama que ellos tienen la égida sobre lo que denominan el hemisferio occidental. Es más, juntaron el Comando Sur y el Comando Norte para decir: hay una sola fuerza militar que controla el occidente y esa fuerza militar son los Estados Unidos. Hemos vuelto a la época de la doctrina Monroe, inicios del siglo XX. Doctrina Monroe que autorizó, que legitimó para Estados Unidos la intervención militar en Guatemala, en Nicaragua, en República Dominicana. Se había creído que con las Naciones Unidas y con el derecho internacional esos eran tiempos pasados. Falso. Hemos vuelto a principios del siglo XX en las relaciones a nivel mundial. Esto atenta contra los caros esfuerzos que se han implementado en función de una integración latinoamericana. Hablemos, por ejemplo, del Pacto Andino, del Acuerdo de Cartagena, años 70 y 80 del siglo XX. Hablemos de los esfuerzos regionales como UNASUR y la CELAC. Esos esfuerzos pretenden ser eliminados, suprimidos a partir de esta doctrina de una estrategia nacional que declara que la nación americana es el conjunto de lo que ellos denominan el hemisferio occidental. Eso es muy grave y pone en riesgo nuestra existencia como región autónoma latinoamericana. Bien. Finalmente, para cerrar, un dato que no debemos perder de vista, importante. Toda la campaña propagandística, porque no solamente fue una ofensiva militar, fue una ofensiva propagandística, se basó
en la supuesta existencia de un cartel de los soles. Maduro y el régimen bolivariano era un cartel de drogas y eso legitimaba la intervención militar. Pues tenemos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en este momento, hace 48 horas, el momento de presentar las acusaciones, además no tienen jurisprudencia para eso, contra Maduro, introducen cambios sustanciales en la forma en que describe el llamado cartel de los soles. Ya no hablan de un cartel de narcotráfico. A diferencia de la acusación formulada en el 2020, estoy citando la noticia del diario El País de España, el documento actualizado ya no señala al mandatario venezolano como líder de una organización criminal estructurada, sino que redefine el término como parte de un sistema del clientelismo. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Cierro indicando que necesitamos condenar, rechazar la invasión militar contra Venezuela y la permanencia de la presión armada. Eso no ha disminuido, sino al contrario se ha consolidado. Expresar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, exigir que se respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos y hacer esfuerzos por recuperar la propuesta de la unidad latinoamericana y los principios de equidad, sustentabilidad y democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido la intervención del doctor Francisco Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. A los compañeros que están en la parte posterior, queremos comentarles que hay unos asientos vacíos en la parte de adelante del escenario para que puedan utilizarlos. Adicionalmente, solicitamos guardar el respeto para las personas que están interviniendo y dejar por favor de hacer bulla. A continuación, el doctor Luis Jiménez, catedrático de la Facultad de Jurisprudencia. Doctor, bienvenido. Compañero, ¿podrías ayudarnos a pasar el micrófono? Buenos días, señoritas, señores estudiantes, compañeros de la mesa directiva, contertulios. En realidad es un privilegio poderme dirigir a ustedes sobre temas de enorme importancia que vive nuestro país, que vive América Latina y que vive el mundo. Felicitaciones realmente a los organizadores de este inédito evento. En realidad, pues, yo me he permitido plantear un tema de importancia que las señoritas y los señores estudiantes de Derecho y público en general, porque sé que existen estudiantes también de otras facultades, ¿no es cierto?, de filosofía, de ciencias sociales, etcétera, y que es importante tener una cultura general del conocimiento del derecho internacional, que en la actualidad tiene muchísima importancia. En ese sentido, en ese contexto, yo he preparado un tema relacionado a la Carta de las Naciones Unidas. Y en esta Carta de las Naciones Unidas tenemos principios fundamentales del derecho internacional, que como ustedes conocen, esta carta fue aprobada después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y hasta la fecha pues esta carta tiene 80 años de existencia y se la hizo precisamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial con la finalidad pues de que los países busquen resolver sus diferentes conflictos de manera amistosa, buscar la solución pacífica a los diferentes
conflictos y diferencias que pueden tener los estados en el mundo. Pero han pasado 80 años y lamentablemente estos principios han quedado en letra muerta por algunas razones que las vamos a ir analizando en función de los 5 principios fundamentales. De ahí la necesidad imperiosa, urgente, de reestructurar, de reformar la Carta de las Naciones Unidas. Ha tenido un papel importante, no podemos negar la importancia, la utilidad de esta Carta en determinados ámbitos, en el aspecto social, en el aspecto educativo, en el aspecto cultural, pero no así cuando tiene relación con temas económicos y fundamentalmente políticos. Como ustedes conocen, pues tenemos en la estructura de la organización el Consejo de Seguridad, que está integrado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y son los que finalmente a través del veto no permiten el correcto funcionamiento de los principios fundamentales de las Naciones Unidas. En consecuencia, este consejo deberá ser reformulado, estructurado de otra forma, y eso se requiere la voluntad política de los pueblos, la voluntad política de los estados, en función de lo que ha pasado durante estos 80 años. En ese contexto, vamos a analizar en estos minutos principios fundamentales que les había manifestado, y tenemos uno más, el más relevante, que es el principio de igualdad soberana de los estados. Principio de igualdad soberana de los estados. ¿Y qué implica la igualdad soberana de los estados? Que todos los estados deben tener los mismos derechos y las mismas obligaciones a nivel internacional. Ningún estado puede imponer su voluntad a otro por razón de superioridad política. En la vida real hemos visto casi todos los días esta imposición de la superioridad política, especialmente por parte de las potencias como Estados Unidos, la China, Rusia, etcétera. Los medios de comunicación de alguna manera nos han permitido constatar lo que sucede, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto?, y entre otros países. Cada estado es independiente para decidir su sistema político, económico y social. Es decir, estamos hablando de la soberanía de los estados en materia económica. Y ahí tenemos que referirnos exclusivamente al tema de los recursos estratégicos que cada país dispone. América Latina, por ejemplo, ha sido privilegiada en disponer, en tener los recursos estratégicos. Cuando hablamos de recursos estratégicos nos referimos al petróleo, al oro, a la plata, al cobre, materias o minerales raros, etcétera. Y en consecuencia, cada estado debe tener la libertad de utilizar esos recursos en función de sus intereses, en función de sus necesidades, para resolver precisamente sus problemas y no resolver problemas de otros países. Ahí estamos hablando precisamente de la independencia, ¿no?, en materia política. Todos los estados tienen igual capacidad jurídica internacional. Por ejemplo, para suscribir tratados o instrumentos internacionales en función de las necesidades y en función del bien común de cada uno de los estados. El territorio y la soberanía de cada estado
deben ser respetados por los demás estados. En la práctica, en realidad, existe muchísima controversia en relación a este principio, porque lamentablemente se violenta y se impone el poder del más fuerte. Tenemos el segundo principio de solución pacífica de las controversias. ¿Qué implica este principio? Evitar el uso o la amenaza del uso de la fuerza para resolver las disputas. Para eso se hizo precisamente el derecho internacional, con Francisco de Vitoria, que fue uno de los principales exponentes en materia de derecho internacional. Buscar soluciones mediante el diálogo y el derecho, actuar de buena fe en procesos de arreglo de controversias, que no se ponga en peligro la paz, la seguridad internacional ni la justicia. Y para el efecto, en la Carta de las Naciones Unidas establecen mecanismos fundamentales para la resolución de conflictos y diferencias. Por ejemplo, el tema de la negociación, que es muy importante y que en la Facultad de Jurisprudencia y en el mundo en general debemos poner en práctica el mecanismo de la negociación como una forma de resolver las diferentes disputas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La mediación es un mecanismo de igual forma de resolver los diferentes conflictos, y hay muchísimos ejemplos en donde la mediación ha jugado un papel protagónico, útil en la solución de los conflictos. Tenemos la conciliación de igual forma, el arbitraje, el arbitraje bien entendido desde la perspectiva en que beneficie a los diferentes estados, a los pueblos en general, y no se imponga un arbitraje, ¿no es cierto?, desde los centros de poder. Estaríamos hablando, por ejemplo, desde la perspectiva del CIADI, que prácticamente nos condena, ¿no es cierto?, en función de los intereses de entidades financieras internacionales. Este principio tiene enorme importancia porque busca prevenir las guerras y promover la estabilidad global. El tercer principio que yo he considerado y que consta en la Carta de la ONU, la prohibición del uso de la fuerza. Este ya tiene relación con el caso Venezuela versus Estados Unidos. Está prohibida la guerra como medio de solución de controversias internacionales. No se puede usar ni amenazar con la fuerza militar para imponer decisiones a otros estados. Hemos visto últimamente, somos testigos, cómo a través de la amenaza, cómo a través de la fuerza militar se ha incursionado en territorio venezolano, violentando la soberanía y violentando estos principios fundamentales que están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Debe respetarse la integridad territorial y la soberanía de todos los estados. Un cuarto principio que yo he considerado importante analizarlo conjuntamente con ustedes es el principio de la no intervención. Es uno de los principios que más se ha violentado, se sigue violentando y se seguirá violentando si es que no se toman las medidas pertinentes y no se utilizan mecanismos que precisamente la Carta de las Naciones Unidas prevé. Cada estado tiene derecho a decidir libremente sus asuntos internos. Estamos hablando de la autonomía. Designar las autoridades, destinar los recursos en función de los intereses de cada nación, etcétera. Ningún estado puede intervenir directa o indirectamente en asuntos internos, por ejemplo, mediante la presión política. Vemos en América Latina, en los últimos días, en las últimas elecciones, por ejemplo, en el caso chileno, en el caso paraguayo, en el caso argentino, en el caso ecuatoriano mismo, etcétera, la presión política de parte de Estados Unidos para condicionar, ¿no es cierto?, las ayudas económicas a
a estos países en función de intereses geopolíticos. Ningún Estado se protegerá la soberanía y autodeterminación de los Estados. Y finalmente tenemos el principio de respeto a los derechos humanos. Este principio pues está plasmado en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y qué implica este principio? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el objetivo de constar en la Declaración, en la Carta de las Naciones Unidas, este principio? Los derechos humanos son una preocupación legítima de la comunidad internacional. Los Estados deben respetar, proteger y promover los derechos humanos en todas las personas bajo su jurisdicción. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a disponer de los recursos naturales en función de las necesidades de sus pueblos, derechos sociales, a mejorar las condiciones de vida. Tenemos en esta parte los derechos individuales y los derechos colectivos. Una de las aspiraciones fundamentales es desarrollar los derechos colectivos. En nuestra Constitución, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos derechos fundamentales que están plasmados en esta norma, pero de lo que se trata es que la sociedad en general, a través de la organización, pueda exigir el cumplimiento de estos derechos, que no solamente queden en letra muerta. Depende ya de la conciencia que deben tener los estudiantes, la sociedad en general, para exigir del Estado el cumplimiento de estos derechos. Está prohibida, por ejemplo, la discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, entre otros. Es una tarea conjunta que tenemos, es un proceso de largo aliento, pero vemos cada día que en nuestro país y en América Latina se está tratando de mejorar esta temática. Y finalmente quisiera señalar la importancia de este principio. Este principio marca un límite a la soberanía absoluta del Estado en temas de derechos humanos, al reconocer que la dignidad humana está por encima del poder estatal y constituye la base del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Tenemos una tarea fundamental, una tarea muy importante, la academia fundamentalmente, para reivindicar estos derechos y exigir al Estado se incluya y se exija una reestructuración, una reforma de la Carta Fundamental de la ONU, en donde están plasmados principios fundamentales, y de esa manera poder cumplir estos derechos tan anhelados de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. A continuación tenemos la participación del magíster Edgar Ich, director general académico de la Universidad Central. Doctor Víctor Sánchez, organizador de este evento como director de desarrollo académico de nuestra universidad, compañeros panelistas, compañeros y compañeras asistentes, muy buenos días con todos, con todas. Soy el último en hablar, pero me voy a referir a lo que hicimos al inicio. Cantamos nuestro himno nacional. La colonia significa que hasta eso podemos irlo perdiendo, que nos obliguen a cantar o intentar que pensemos como si fuésemos de otra nación. Y los gobiernos lo hacen muy fácilmente cuando traicionan los intereses de un pueblo. Francisco Hidalgo decía, Estados Unidos tiene más de 900 bases regadas en todo el mundo. El problema del narcotráfico debía haberse resuelto. Tiene 9 en Colombia, no debería haber narcotráfico en Colombia. Y querían ponernos base acá. Y vino la ministra de Trump a visitar ya dónde iban a hacer la base y todo lo demás, sin esperar la opinión social popular. El gobierno de Trump dijo que había el cartel de los soles y que quien dirigía el cartel de los soles era Maduro. Esa es la razón del arresto.
Y ahora el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, dice que el Cartel de los Soles no existe, que eso es una especie de apodo, nada más, pero que no hay la organización. Pero tal vez ustedes no sepan, el gobierno de Ecuador, igual que el gobierno de Argentina, también dijo que el Cartel de los Soles existe y que es terrorista, y que se está metiendo por acá. Esto no es sino una amenaza a que cuando salgamos en protestas nos digan que estamos financiados o apoyados por el Cartel de los Soles. Eso hizo el gobierno. Tampoco han de saber ustedes, pero también declaró terrorista a Hamás y a todas las fuerzas palestinas principales. El gobierno ecuatoriano, por su influencia en el Ecuador. ¿Ustedes conocen a alguien de Hamás? ¿Saben que Hamás esté haciendo algo acá? No. Es simple y llanamente el servilismo. Papá Trump nos dice, nosotros cumplimos. Y esto de papá puede parecer exagerado, pero nada menos y nada más que el comandante en jefe de la OTAN llegó a decirle papi públicamente al presidente de Estados Unidos. La recolonización entonces involucra esos elementos. Al no haber Cartel de los Soles, en realidad desaparece la razón o la justificación, mejor dicho, de haberle arrestado a Maduro. Ya deberían dejarle libre. A nadie le pueden acusar de ser parte de una organización criminal que no existe. ¿En qué escenario mundial se presenta esta agresión, tremendo ataque a Venezuela? Porque el ataque es a Venezuela. No tiene nada que ver con nuestras opiniones sobre Maduro o sobre su gobierno. Pueden ser de lo peor, pero nada justifica que un país ataque a otro país, que utilicen 150 aviones más que los que utilizaron para atacar Irán, bastantes más, que hagan toda esa agresión. Se da en un mundo que tiene ciertas particularidades. Primero, crisis. Ya se va a reunir el foro de Davos, donde se reúnen grandes gobernantes y grandes empresarios, los dueños del mundo. En ese foro de Davos, donde están los grandes millonarios, todos ellos reconocen que el capitalismo está en crisis. Solo que tienen dos tesis. Los unos dicen, entonces hay que hacer un reseteo, como si fuera una computadora, resetear, borrar todo lo que tenemos ahorita que no funciona y empezar el capitalismo de nuevo. Los otros que dicen, ve, el reseteo no es posible, la máquina ya es demasiado vieja, tenemos que hacer ajustes. Esa crisis involucra cosas como estas. El 1% de la humanidad tiene la riqueza equivalente al 90% restante. El 1%. Ese nivel de acumulación requiere de la violencia. Sin embargo, que haya desempleo, que haya hambre, que haya todas estas cosas, no son crisis del capitalismo. Eso es capitalismo, así funciona. ¿Dónde está la crisis? Que la producción real está bajando y que eso les permite a los grandes empresarios, a la burguesía, tener una tasa de ganancia, un porcentaje de ganancia más bajo. Eso es lo que les preocupa a ellos. No que haya pobreza y todo lo demás. Segunda característica del mundo actual, un mundo donde están agudizadas las contradicciones. Todos los días escuchamos Estados Unidos versus China. Hay una contradicción económica, los chinos les están igualando y en algunos casos superando. Estados Unidos, Rusia. Bueno, Rusia ya le está igualando, no en lo económico, está muy atrás, pero sí en lo militar. Etcétera, etcétera. Contradicciones que conducen precisamente a estos temas que estamos viviendo ahora. Y contradicciones que en última instancia empujan hacia la guerra. Vivimos un mundo en guerra. Ucrania es un ejemplo de ello. Pero Ucrania, es cierto que Rusia atacó a Ucrania por distintas causales, pero Europa y Estados Unidos se metieron en la guerra. El anterior jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llegó a decir esto: vamos a pelear la guerra de Ucrania hasta el último ucraniano.
Eso decía el gringo, tranquilo, su familia estaba bien, estaba cómoda, no tenía riesgos. Estados Unidos iba a pelear la guerra de Ucrania, hasta el último ucraniano. Estas guerras por encargo ya no son poco frecuentes. Pero además hay lo que se llama ahora guerras de la tercera generación, de la cuarta generación, que tienen que ver incluso con cómo lograr levantamientos populares, cómo lograr que la mentalidad nuestra se destroce. TikTok, Facebook, etcétera, no nos ayudan mucho si nosotros no hacemos una buena elección de qué es lo que vemos ahí. De lo contrario, no solo que estamos mal informados, eso es lo menos. Está demostrado ahora que está afectando el funcionamiento cerebral. Una cosa que siempre les repito a mis estudiantes: los dueños de Microsoft, los dueños de todas esas grandes empresas de computación del Silicon Valley de Estados Unidos, pusieron a sus hijos en escuelas donde no había celulares y no había pantallas, no había laptops. Algo saben. Y cuidan a los suyos. Pero para los demás, no, denles pantallas desde chiquitos para que pierdan capacidad de pensar. En esas condiciones es que el gobierno de Estados Unidos no solo que resucita la doctrina Monroe, que ya se ha hecho referencia, sino que la agrava. La conduce mucho más hacia el punto de vista militar, básicamente militar. Y entonces la doctrina Monroe la expresó el Departamento de Estado norteamericano en un cartel que hicieron, que dice sencillamente: el hemisferio occidental es nuestro. Unas letras grandotas de otro color para que nadie lo dude. Nosotros, en la imagen de Trump, somos de ellos. Y esto no es nuevo. George Kennan, uno de los más importantes representantes de la diplomacia norteamericana, algún día dijo, y está escrito: tenemos que defender nuestros recursos, los de Estados Unidos. Que se encuentren en otros países es un problema accidental. Así que el petróleo de Venezuela es de ellos. Que esté en Venezuela, accidente. Ese tipo de posicionamiento rompe totalmente la normativa, la legislación internacional. En la práctica podríamos llegar a decir que la normativa internacional, la legislación internacional ya no se usa y que por tanto Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad tal y como funciona, no sirve para los pueblos ni para los propios objetivos de las Naciones Unidas. Dos ejemplos. Por no sé cuántas veces la Asamblea General de Naciones Unidas, los representantes de los países, han dicho ya basta del bloqueo infame, ilegal, criminal contra Cuba. No sé cuántas veces. Pero cualquier cosa llega al Consejo de Seguridad y Estados Unidos veta. Y sigue haciendo lo que el mundo entero le dijo que no. Otro ejemplo. Ustedes viven algo que no creíamos que íbamos a ver. Un nuevo genocidio y además televisado. Israel masacrando a los palestinos, bombardeando escuelas, bombardeando centros de refugio, matando de hambre a la gente. Todos los expertos, todos los estudiosos dicen: aquí hay genocidio. Hay una mujer valiosísima que trabaja para las Naciones Unidas, Francesca Albanesa. A ella deberían darle el Premio Nobel de la Paz porque se ha jugado la vida por decir la verdad. Y resulta que cualquier cosa llega al Consejo de Seguridad y Estados Unidos veta, y entonces no hay cómo actuar contra el genocidio. En este mundo, noviembre del año pasado, Trump emite su estrategia militar, su estrategia de dominación. Tiene ciertas particularidades, una que se ha mencionado poco. Primero, repite el escenario de lo que anteriormente se llamaba la estrategia de dominación de espectro total. ¿Qué quiere decir con eso? Que no es solo armada, que la dominación es económica, toda la guerra de aranceles, que la dominación es ideológica,
toda la propaganda y el uso de los medios de comunicación que emplean, que la guerra es cultural. Hay un montón de expertos en estudios culturales, de antropólogos trabajando para la dominación de nuestros suelos. Porque para dominarnos tienen que conocernos. Es más fácil dominarle a alguien cuando se le conoce. Cuando ustedes jóvenes se enamoran y dicen estoy interesado en este chico, en esta chica, lo primerito que hacen es tratar de saber, oye, ¿qué le gusta? ¿Y le gustan las flores? ¿Y qué música escucha? Porque gracias al conocimiento es más fácil conquistar. Acá, en política, funciona exactamente igual. Y entonces la doctrina Monroe lo que establece es que todo el hemisferio es área de influencia y control y dominación de Estados Unidos sin permitir, no quieren, que se meta ninguna otra potencia, que no vengan acá los chinos, que no vengan los rusos, que no vengan a hacer negocio. Los europeos ya no les preocupa porque el europeo es un imperialismo que se puso al servicio del imperialismo norteamericano. Ya son secundarios y además están con problemas. Francia ha tenido que salir de 3 países africanos y abandonar sus bases militares en 3 países de África y han tenido una serie de otros problemas de esa naturaleza. Lo que les preocupa son los que crecen, pero también les preocupa los BRICS, esta unión donde están Brasil, India, China y ahora otros países más, porque genera otras posibilidades de comercialización e incluso el debilitamiento del dólar como moneda de también dominio internacional. Frente a eso, ¿dominio en qué? La estrategia de Trump habla clarito, tenemos que poseer los recursos energéticos suficientes para hacer lo que queremos hacer. América primero, etcétera, etcétera. Ese tipo de afán sobre los recursos involucra, por supuesto, el petróleo venezolano. Pero Venezuela no solo tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, tiene una serie de otros minerales que Estados Unidos requiere. De modo que es clave tener eso. Y ya tenemos en este momento, miren ustedes, un mapa de una empresa norteamericana que habla de la República de la Soya. No hay República de la Soya, pero es todo el territorio de Argentina, de Bolivia, etcétera, donde quieren tomar control porque ellos tienen las principales empresas de soya, que es el comercio agrícola más alto en este momento del planeta. Como si fuera república aparte. Y para eso incluso tienen todo un ejército de mercenarios, que antes se llamaba Blackwater, era conocidísimo Blackwater, pero ahora se llama Academy. Miren estos nombres tan bonitos, ¿no? Es la academia y es un ejército de asesinos, de gente que va a donde sea a matar a quien sea siempre que le paguen. Pero estos ejércitos de asesinos en Estados Unidos son legales, son empresas legales. Para hablar en términos nuestros diríamos ejércitos de sicarios, pero son plenamente legales. La recolonización, entonces, involucra todo un proceso que en este momento lo vemos de la manera más brutal en Venezuela, pero que va a continuar. Trump no perdió tiempo para decir, habrá que atacar a Colombia, en cualquier forma de expresarse, pero lo dijo. Y dijo que el presidente de Colombia es loco y, por supuesto, narcotraficante, la justificación. Y dijo, habrá que atacar a Cuba. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hacemos, pero está. Y dijo, vamos a tomar Groenlandia. Porque esta es otra característica, no existen leyes, no existen normativas. Groenlandia pertenece a Dinamarca, Groenlandia es parte de la OTAN, Estados Unidos es parte de la OTAN, no le importa. Los acuerdos internacionales principales Trump los ha roto. Primero rompió unilateralmente con Rusia el control de armas nucleares y para la reducción de las armas nucleares. Segundo, el
convenio, el Tratado Internacional sobre Cambio Climático de París. Y así podemos seguir contando todos los convenios internacionales que llegó a firmar Estados Unidos. Se burla, porque no hay ley, porque se considera rey. Y no solo rey en torno al mundo, sino de su propio país. Por eso es que los trabajadores, los jóvenes de Estados Unidos, hace aproximadamente 2 meses hicieron manifestaciones con una pancarta que decía "No reyes". Más de 7 millones de norteamericanos salieron en más de 50 ciudades de Estados Unidos con ese dicho. Seguramente este "No reyes" tendremos que repetirlo a nivel mundial. No vamos a regresar a la época del rey de España, no vamos a soportar eso. Vamos a luchar por nuestra soberanía. Que me caiga mal o incluso considere totalmente equivocado Maduro, no importa. La soberanía de los países, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, también es la nuestra. Si se destruye la soberanía de uno, será como dominó y caerá nuestra soberanía, que ya les demostré, creo, muy brevemente, que hay visos de que tenemos un gobierno que está dispuesto a entregar nuestra soberanía. Muchas gracias, chicos, por escuchar. Muy bien, compañeros, está abierta la posibilidad de realizar preguntas a los expositores, indistintamente del orden de intervención. Tienen la palabra. Damos la bienvenida a la doctora Solimar Herrera, decana de la Facultad de Jurisprudencia, quien nos acompañará en estos últimos momentos. ¿Algún compañero o compañera que tenga una pregunta? Por favor, doctor Narváez. Buenos días, buenas tardes a los expositores. Felicitar la iniciativa del Vicerrectorado y de la Dirección de Desarrollo Académico. Yo creo que las exposiciones dadas por los docentes de la universidad y autoridades nos dan una idea clara de cómo están los acontecimientos. Creo que el debate también, además de señalar esta situación que está viviendo Venezuela, particularmente Venezuela, y que puede escalar, como ahora dicen, hacia otros países de Latinoamérica, merece una propuesta que debería ser cuál es la alternativa. Y el sociólogo Francisco Hidalgo decía la unidad latinoamericana. En ese sentido quisiera hacer la pregunta de cómo poder articular en estos momentos una unidad latinoamericana de resistencia frente a esta invasión que, como se ha señalado, no es sino un anticipo de lo que se piensa que se viene en lo posterior inmediatamente. ¿Cómo hacer una unidad latinoamericana de los países, de los diferentes sectores sociales, de los movimientos que existen en cada uno de nuestros países, a fin de enfrentar y que esta situación no se dé a mayores, pues obviamente levantando los principios, como bien se han señalado, de autodeterminación y soberanía? Así sería para cualquiera de los expositores, o si los tres pueden hacer esa respuesta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para recoger algunas del foro y que puedan hacer la respuesta a los compañeros expositores? Por favor, ayúdennos, compañeros de la DDA, ayúdennos con el micrófono. Hay una persona que quiere hacer una pregunta. Por favor. Muy buenos días con todos los expositores, autoridades presentes, comunidad universitaria. Me presento, soy Camila Heredia, del primer semestre de la Facultad de Jurisprudencia. Mi pregunta, si lo pudieran resolver los tres, les agradecería muchísimo. Se habla mucho de la Carta de la ONU en cuanto a la igualdad soberana,
y que se debe ser respetado el territorio y la soberanía de cada país. Creo que nos queda claro que ante los acontecimientos que Venezuela vivió en el 2014 y 2017, el pueblo venezolano no contaba con lo que era soberanía. Eso lo demuestran las cifras que la ACNUSUR presentó, en donde millones de personas estaban saliendo de Venezuela. Mi pregunta aquí es, ahorita no estamos defendiendo, pero estamos poniendo en debate el hecho de que hay que decirle cómo fueron las cosas. Maduro fue secuestrado de su país, tomando en cuenta que es un presidente, pero cuando Maduro hizo y cometió delitos de desapariciones forzadas, tenemos la situación del helicoide. ¿Dónde estuvo la ONU y su carta para representar a los países? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Si son tan amables para hacer un redondeo de preguntas y un redondeo de respuestas. Si es tan amable, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Yasmín García, estudiante de la carrera de Comunicación Social. Igualmente agradecerles a ustedes pues, por este espacio que nos dan a los estudiantes y a los docentes también que nos invitan a formar parte de este tipo de debates. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿puede el derecho internacional humanitario, incluido los convenios de Ginebra, tomando en consideración que Nicolás Maduro se apegó a los derechos de los presos de guerra, pueden estar invocados legítimamente en el contexto del conflicto político entre Estados Unidos y Venezuela? A su uso responde más a una estrategia discursiva que judicial. Esa pregunta sería para usted, mi estimado Luis Jiménez, me parece que es su nombre. Y la segunda pregunta sería, en el caso Estados Unidos-Venezuela, ¿se puede evidenciar que existe una crisis en el derecho internacional como garante de la autodeterminación de los pueblos frente a una práctica expansionista de las potencias hegemónicas? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Tal vez existe alguna otra pregunta. Por favor, compañero. No sé si con esta pregunta cerramos y damos paso a las respuestas. Muy buenas tardes, mi nombre es José Jiménez y soy del primero de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Mi pregunta es para los representantes y si me pueden responder es, si el miedo al abuso de Estados Unidos busca silenciar a los pueblos, ¿no es acaso la tarea de América Latina convertir ese miedo en conciencia crítica, unidad regional y acción colectiva para que la soberanía deje de ser un discurso y se vuelva una práctica viva? Observando que la recepción popular mediada por los intermedios transforma el asunto a un objeto de ridiculización, lo cual banaliza y resta seriedad a la problemática que es actualmente. Muchísimas gracias por las preguntas. Hemos convenido con los compañeros expositores y cada uno va a hacerse cargo de una pregunta. Estimado Francisco, si eres tan amable, la primera. Bien, asumiría la primera pregunta, la primera inquietud respecto de la unidad latinoamericana. Bien, me parece que efectivamente ese es un gran desafío en la actualidad. Los Estados Unidos han trabajado permanentemente para que cualquier iniciativa de unidad regional atraviese por su control. El mejor ejemplo es el caso de la OEA.
La Organización de Estados Americanos es una institución que, por ejemplo, en este momento ha brillado totalmente por su ausencia, pero está controlada políticamente directamente por los Estados Unidos. Los esfuerzos por una integración regional por fuera de Estados Unidos, como la CELAC, como UNASUR, han sido permanentemente bombardeados por los Estados Unidos y los regímenes que se alinean con él. En este momento, este concepto de la estrategia nacional que plantea que el hemisferio occidental debe ser controlado exclusivamente por Estados Unidos, a su vez pone en movimiento a regímenes y demanda un alineamiento totalmente sometido. La posibilidad implica efectivamente que haya una presión desde los pueblos, desde las naciones, desde la sociedad civil, desde la academia, demandando rescatar y recuperar, defender las instancias ya creadas como la CELAC y como UNASUR. Pienso que eventos como este, en donde en la Universidad Central nos permitimos discutir, debatir, conocer sobre estos acontecimientos, es un pequeño pero muy importante acontecimiento. Se trata de que la academia la universidad no dé las espaldas a los acontecimientos que sacuden al continente, sino que al contrario los mire de frente, los analice y se posicione. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, si es tan amable la pregunta relacionada con la ruptura del derecho internacional. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, pues como todos sabemos, el 10 de diciembre de 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en ese instrumento internacional constan 30 derechos fundamentales que los abogados siempre debemos invocar en el ejercicio de la profesión. Y en esta declaración de los derechos fundamentales se establece el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación, el derecho a la asociación, el derecho a la organización, el derecho a vivir con una economía sostenible y sustentable, etcétera, etcétera, etcétera. En ese contexto, considero de que tenemos disposiciones, tenemos normas a nivel internacional y los ciudadanos y ciudadanas tenemos la misión, la obligación de exigir a los estados, a los gobiernos de turno que cumplan estos derechos. A nivel internacional, como se había señalado en la Carta de las Naciones Unidas, se establecen principios fundamentales de defensa, de protección, de promoción de los derechos humanos. En consecuencia, el derecho humanitario, el derecho a la dignidad del ser humano está contemplado. Y por consiguiente, cada uno de nosotros, ciudadanos, estados, sociedades en general, tenemos la obligación de que estos derechos que son inherentes a las personas se cumplan, que no quede en letra muerta. Esta es una tarea fundamental, es una obligación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si está amable, Edgar, el resto de preguntas.
ya queda poco por decir, pero como va en la misma línea. Aquí hay compañeros estudiantes de Derecho. Un buen abogado, en una visión, es el abogado que gana casos sin importar cómo. Por eso también es que hay muchos abogados faltos de ética. Un buen abogado debería ser, en cambio, aquel que trabaja por la justicia. Y si trabajamos por la justicia, abogados o no, esto ya nos incluye a todos, tenemos que trabajar por la vigencia de los derechos humanos, bajo un principio fundamental que tienen los derechos humanos. Todos los derechos para todas las personas, sin ninguna diferenciación, sin ningún discrimen. Todos los derechos para todos los estados, sin ninguna diferenciación. Estamos hablando de estados, no de gobiernos. Estamos hablando de países. No puede haber un país que asuma que tiene el derecho incluso de juzgar a otro, de sancionar a otro, etcétera, porque quiere y el otro tiene que aceptar esas sanciones. Carta de la ONU establece las normativas de la ONU que para que a un país se le sancione tiene que ser la ONU la que decida, no un país aislado. Entonces el problema aquí es más serio, porque resulta que cuando estamos peleando por derecho humanitario, estamos peleando por todas estas cuestiones, en última instancia estamos peleando por el destino del mundo y por cómo va a ser entonces el manejo mundial. Todos los derechos a todos los estados significaría impedir cualquier forma de colonialismo a la antigua. Muchísimas gracias a nuestros expositores. Queremos decirles a los compañeros que las presentaciones de las exposiciones de los ponentes las vamos a subir a la página web de la Dirección de Desarrollo Académico para que sean consultadas por ustedes. Y este evento ha sido retransmitido por Facebook Live y el video está colgado en la cuenta de la Dirección de Desarrollo Académico. Muchos elementos quedan para el análisis. Este tema no ha iniciado ni concluido hoy. Hay muchos elementos que todavía considerar y muchos fenómenos que todavía se van a presentar. Este tema está para analizarlo para largo. Muchísimas gracias a todas y todos y cada uno de ustedes. Un fuerte aplauso para ustedes. Perdón. Quiero dejar el uso de la palabra, perdón, pido disculpas. Muchas gracias para los que se han quedado, pero solamente agradecer a las autoridades presentes del día de hoy y al director de Desarrollo Académico, quien con su inspiración para Ninfo Che Guevara ha sido motivo de una discusión, de un conflicto sociopolítico que se encuentra actualmente. Muchas gracias a nuestros estudiantes, a los estudiantes de otras facultades, al decano de Ciencias Sociales presente, al director general académico, a nuestro compañero el doctor Luis Jiménez y al director también de Desarrollo Académico, máster Víctor Sánchez. Muchísimas gracias a todos y felicitaciones. Muchas gracias. Reitero las disculpas a la dueña de casa. Pasen muy bien, gracias.